En 1948, un hombre sin identidad apareció muerto en una playa tranquila de Australia, sin huellas digitales registradas, sin documentos, sin causa de muerte, y con un mensaje oculto que nadie ha podido descifrar en más de 70 años. Hoy abrimos el archivo más enigmático del siglo XX, el caso del hombre de Somerton. El 1 de diciembre de 1948, en la calma de la madrugada, un cuerpo fue encontrado recostado contra una pared de piedra en Somerton Beach, al sur de Australia. Varios testigos que habían pasado por ahí más temprano dijeron que creían que el hombre simplemente estaba dormido, con la cabeza apoyada en el muro y las piernas cruzadas. Pero no respiraba. La policía llegó rápido, y con ellos, el inicio de un misterio que perdura hasta hoy. Lo primero que llamó la atención de los oficiales fue la apariencia del hombre. Vestía ropa impecable en un traje de doble botonadura, una camisa blanca y una corbata perfectamente anudada. Pero lo más extraño eran sus zapatos. Estaban pulidos, brillantes, como si nunca hubieran tocado la arena de la playa. Era como si lo hubieran colocado ahí. No había señales de lucha, ni de haber caminado por la playa. Su cuerpo estaba perfectamente posicionado, casi como una puesta en escena. No llevaba billetera, ni identificación, ni dinero, nada que pudiera revelar quién era. Y un detalle aún más inquietante comenzó a perfilar el caso, en todas las etiquetas de su ropa, desde el traje hasta la ropa interior, habían sido cortadas meticulosamente con tijeras. Alguien se había tomado el trabajo de borrar cualquier rastro de su origen. La autopsia solo añadió más preguntas. El patólogo Sir John Bertrand Cleland quedó perplejo. No había señales de violencia, ni heridas externas. Tampoco se encontró veneno detectable con la tecnología de la época. Sin embargo, los órganos internos contaban una historia diferente. El hombre presentaba una congestión aguda en el cerebro y el estómago, y sus órganos, especialmente el vaso y el hígado, mostraban un daño severo y estaban llenos de sangre. Era como si hubiera sido envenenado con una sustancia increíblemente potente y de acción rápida que la ciencia de 1948 no podía identificar. El examinador forense escribió en su informe una frase que pasaría a la historia. Esto no se parece a nada que haya visto antes. El veredicto final fue muerte por causas naturales. Una conclusión que nadie, ni siquiera el propio forense, creía realmente. Durante meses, el cuerpo del hombre no fue reclamado. La policía tomó sus huellas dactilares y las envió a agencias de todo el mundo, pero no hubo ninguna coincidencia. Nadie lo buscaba, nadie lo extrañaba. Era un fantasma. Meses después, cuando el caso parecía estancarse, ocurrió un giro inesperado. El 14 de enero de 1949, el personal de la estación de tren de Adelaida descubrió una maleta marrón que había sido dejada en el guardarropa el 30 de noviembre, un día antes de que se encontrara el cuerpo. La maleta no tenía etiquetas y nadie la había reclamado. Cuando la policía la abrió, encontraron ropa que coincidía con la del hombre muerto, pero de nuevo, todas las etiquetas habían sido eliminadas. Dentro había objetos curiosos, un rollo de hilo de coser, barber de un tipo que no se vendía en Australia, un estuche de afeitar, un par de tijeras afiladas y un pincel de plantilla como los que se usan para marcar la carga en los barcos mercantes. Y lo más extraño de todo, el nombre, Kean estaba escrito en una corbata y en una bolsa de lavandería, pero ninguna persona desaparecida con ese nombre coincidía con el hombre. Justo cuando parecía que la maleta no aportaba nada nuevo, el patólogo decidió reexaminar la ropa que llevaba el cuerpo. Fue entonces cuando descubrió algo que se había pasado por alto. Cosido en un pequeño bolsillo secreto dentro de la cintura del pantalón, había un trozo de papel diminuto, enrollado con mucho cuidado. Estaba arrancado de la última página de un libro, y en él estaban impresas solo 2 palabras en Taimanshu. La policía, desconcertada, buscó la ayuda de expertos en literatura. Descubrieron que Taimanshu son palabras persas que significan terminado o el final. Provienen de la última página de El Rubaiyat, una colección de poemas del autor persa del siglo XI, Omar Khayyam. La frase Taimanshu marcaba el fin del libro, pero en este contexto parecía un mensaje final, una despedida críptica. La policía hizo un llamamiento público. ¿Alguien había encontrado una copia del Rubaiyat a la que le faltara la última página? Semanas después, un hombre se presentó. Contó que, poco después de la muerte del hombre de Somerton,
encontró un libro muy raro en el asiento trasero de su coche, que había dejado aparcado cerca de la playa. Era una edición muy específica del Rubaiyat, y efectivamente le faltaba la última página. Cuando los expertos compararon el papel del bolsillo secreto con el libro, la coincidencia fue perfecta. Pero el verdadero misterio estaba dentro de ese libro. En la contraportada, escritas a lápiz, había una serie de letras en mayúsculas, dispuestas en 5 líneas. Parecía un código. La policía, criptógrafos de la Marina e incluso el Departamento de Defensa de Australia intentaron descifrarlo durante décadas, pero el código del hombre de Somerton sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los mensajes encriptados más famosos y sin resolver de la historia. Nadie sabe qué significa. ¿Eran las iniciales de un nombre? ¿Una fórmula secreta? ¿Las instrucciones para un encuentro? Las teorías eran infinitas. La investigación dio otro giro cuando, dentro del mismo libro, la policía encontró algo más un número de teléfono escrito a mano. El número pertenecía a una enfermera que vivía a solo unos minutos de Somerton Beach. Su nombre era Jessica Ellen Thompson, aunque en los informes se la conoció durante años bajo el seudónimo de Justin. Cuando la policía la interrogó y le mostró un busto de yeso hecho con la cara del hombre de Somerton, su reacción fue de puro shock. Según el detective que la entrevistó, ella pareció a punto de desmayarse, pero rápidamente se recompuso y negó conocer al hombre. Dijo que en algún momento había tenido una copia del Rubaiyat y se la había regalado a un oficial del ejército llamado Alfred Boxall. La policía pensó que por fin tenían una pista sólida. El hombre de Somerton debía ser Alfred Boxall, pero la esperanza duró poco. Encontraron a Boxall vivo y sano, y lo más sorprendente, todavía tenía la copia del Rubaiyat que Jessica le había regalado, con la última página intacta. Jessica Thompson se llevó su secreto a la tumba. Hasta su muerte en 2007, negó públicamente tener cualquier conexión con el hombre de Somerton. Sin embargo, su familia reveló años después que Jessica había tenido una vida llena de misterio. Hablaba ruso, aunque nunca dijo dónde lo había aprendido, y tenía una fascinación por el comunismo. Su hija Kate Thompson llegó a creer públicamente que el hombre de Somerton era el padre de su hermano Robin, y que ambos podrían haber sido espías soviéticos durante la Guerra Fría. De hecho, Robin Thompson compartía rasgos físicos muy peculiares con el hombre de Somerton, como la forma de las orejas y los dientes, algo que solo reforzó las sospechas. Hoy, más de 70 años después, el caso sigue oficialmente abierto. Las teorías se han multiplicado. Algunos sostienen que fue un espía soviético eliminado por sus propios compañeros o por agencias de inteligencia occidentales. La toxina indetectable, el código secreto, la ropa sin etiquetas, todo apunta a un mundo de espionaje. Otros creen que fue una historia de amor trágica, un romance prohibido con Jessica que terminó en suicidio. El Taman Shud sería su nota de despedida. En 2021 se concedió permiso para exhumar el cuerpo del hombre de Somerton, con la esperanza de que la tecnología moderna de ADN finalmente pudiera revelar su identidad. Los resultados preliminares, obtenidos por el investigador Derek Abbott, sugieren que su nombre podría ser Carl Charles Webb, un ingeniero eléctrico de Melbourne. Sin embargo, esta identificación aún no ha sido confirmada oficialmente por la policía y no explica las circunstancias de su muerte ni el misterio del código. Y así, el hombre de Somerton sigue siendo un enigma. Un hombre sin identidad, sin pasado y sin nombre, que terminó su vida en una playa solitaria con un mensaje que nadie ha podido entender. ¿Quién fue realmente? ¿Y qué significaba su mensaje final? Taman Shud, el final. Si te fascinan los casos reales que siguen sin explicación, no olvides suscribirte. Comenta qué archivo quieres que abramos en el próximo video. Recuerda, los misterios nunca mueren, solo cambian de nombre. Gracias por acompañarme en este viaje.